Bueno, tal como lo hemos dicho, las pandillas juveniles desde luego son una realidad en Colombia y en el mundo. Este no es un fenómeno que nosotros nos hayamos inventado y que esta ciudad la tenga porque existan algún tipo de condiciones en el orden socioeconómicas que haga que las pandillas se den. No, esto en cualquier rincón del mundo, aún inclusive en países bastante avanzados. Pero la gran preocupación es la proliferación, cómo realmente aquí en Colombia se están dando. ¿Por qué las pandillas juveniles están cada día actuando mucho más en la sociedad? Pues bien, para esto tenemos nuestros invitados y ellos nos van a ayudar a aclarar un poco y sobre todo pues queremos que ustedes le pongan mucha atención a lo que son las causas, los orígenes y también cómo es que ellos se van desarrollando en el paso del tiempo. Tenemos al mayor César Mauricio Rodríguez de la Policía Nacional y que desde hace algún tiempo viene trabajando en este fenómeno. Mayor, bienvenido. Muchas gracias, Diego, muy complacidos de la invitación y poder acompañarlos en este esfuerzo que hacen los medios de comunicación de manera preventiva y muy pedagógica. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y tenemos también al doctor William Rodríguez, que es coordinador regional de procesos pedagógicos de la Fundación Tiempo de Juego. Él es un educador y por supuesto un gran conocedor también de estos fenómenos. Bienvenido. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y qué bonito que poder contarles a las familias sobre lo que pasa, sobre este fenómeno que se viene dando y sobre el cual tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo las familias tener los ojos abiertos y todos sus sentidos sobre los jóvenes para prevenir este gran flagelo. Bueno, ustedes lo escucharon a don William lo que nos decía, hay que abrir los ojos. Yo quiero que ustedes que nos están viendo en este momento y que están observando este programa, pónganle atención, porque aquí vamos a hablar cosas reales, vamos a hablar cosas crudas en relación con la pandilla. ¿Por qué los jóvenes, por qué los muchachos pueden llegar a meterse en una pandilla? ¿Qué los hace que tomen este camino y que posteriormente, después de ser pandilleros, pueden entrar a un estadio en donde difícilmente se sale si no es a través de la prisión? Mayor Rodríguez, ¿por qué se hacen pandilleros los jóvenes? Independientemente de saber nosotros que los muchachos por generación espontánea buscan entre sí sus amistades, sus juegos, su parte lúdica, pero de ahí llegar a la delincuencia, pues hay un camino bastante largo. ¿Qué lo lleva a eso? Lo primero que había que señalar, Diego, es que esto obedece a un proceso, es decir, es secuencial y digamos agota una serie de pasos para llegar a la conformación o a integrar algún tipo de pandilla. Lo primero que había que señalar es una aclaración sobre lo que conocemos como una pandilla. No necesariamente una pandilla es un grupo al que se le puede, digamos, estigmatizar algún tipo de delito. Es una asociación, generalmente de muchachos muy jóvenes, con el fin de buscar una necesidad prioritariamente de identidad. Por eso hay muchos tipos, muchas conformaciones, diferentes manifestaciones de este tipo. Infortunadamente, cuando este tipo de manifestaciones no son observadas de manera temprana, prioritariamente, y reciben un tratamiento que no corresponde exclusivamente a las autoridades o al maestro, sino principalmente a toda la estructura social, y con un énfasis muy fuerte en la familia, el cual pues posteriormente quiero hacer, digamos, hacer un acento muy especial, deriva ya en participación en una comisión de actividades propiamente delincuenciales. Aún peor con el agravante que estas actividades delincuenciales ocasionales vuelvan ya en la comisión de delincuencia organizada. Entonces, como les señalaba, obedece a una serie de pasos, pero ocurre, y resolviendo su pregunta, Diego, necesariamente a una carencia. Un joven en su etapa, digamos, de madurez, siempre está en la búsqueda, digamos, de una identidad, de un sentido de pertenencia y principalmente a la búsqueda de afecto. Cuando hay unas ausencias de afecto en los entornos familiares, incluso, y por qué no decirlo, en los entornos escolares, en el acompañamiento del maestro, que no se le puede dejar exclusivamente a él, él busca ese afecto, esa identidad en grupos, en sus similares, en sus amigos y demás. Pero esas situaciones de afecto van evolucionando progresivamente, insisto, a unas identidades que de no ser manejadas adecuadamente
tienden a unas tendencias negativas o a comportamientos negativos. De manera que, insisto, la asociación, digamos, por identidad y que hemos tenido todos, digamos, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, es positiva. La pandilla, como se ha entendido a veces negativamente, comienza a tener, digamos, esos comportamientos no adecuados cuando ya comienza, insisto, a infringir la ley, y eso se produce, reitero, esa carencia de afecto o de una identidad particular que no encuentra en su hogar, que no encuentra en su colegio o no encuentra en su entorno de desarrollo y de madurez. Bueno, pero entonces me gusta mucho esa declaración, Mayor, porque en realidad no se puede estigmatizar solamente el hecho, el concepto de pandilla, porque pandilla es un grupo de amigos, como usted lo acaba de decir, en que se reúnen en un entorno común a las edades, común a la parte geográfica del barrio donde están, al estudio, yo qué sé, pero que se degeneran en el tiempo cuando quizás alguno de ellos comienza a llevar, por ejemplo, retos. Yo creo que eso es una de las principales cosas, y ahí es donde vemos cuando el joven reta al otro a ver quién tiene una mayor capacidad de resistencia, una mayor capacidad de logro, porque ellos en cierto sentido también tienen un espíritu como épico, ¿no? En donde tratan de ser héroes, y hay otros que tienen complejos de inferioridad y otros de superioridad. Entonces, ahí es donde vamos también a, digamos, la lucha dominante. Los más fuertes, de alguna manera, tratan de apabullar a los otros que parecieran ser más débiles. Y entonces la pandilla comienza a tener. Pero hay un punto que yo quiero tratar, don William, y es el siguiente: valores. Yo creo que ahí es donde el chico termina, o comienza más bien a su camino, a su carrera, a su camino delincuencial, porque en ausencia de valores crece inmediatamente los hechos fortuitos y los hechos que ellos comienzan a realizar en contra de los demás. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, para unirme un poco e hilar con lo que el Mayor decía hace un momento, es que cuando los jóvenes empiezan a buscar a sus pares para cosas positivas o negativas, es definitivo que para estos jóvenes ese grupo de amigos o esa pandilla se termina convirtiendo casi que en su familia. Y cuando en su familia no han tenido una educación lo suficientemente fuerte para formarlo con normas, con disciplina, con espiritualidad, con una serie de normas que la familia es la única que lo puede dar, empiezan a cambiar, empiezan a buscar en los otros jóvenes esta falencia, y en muchas ocasiones empiezan a encontrar cosas negativas. En ese punto es cuando el grupo de amigos se vuelve negativo y empieza a tomar un rumbo equivocado. Una cosa que le quería preguntar: el amor, la comprensión, ¿podría llegar a ser, digamos, un aspecto, yo no diría negativo, pero sí permisivo, que también haga o permita que el joven, al encontrar de golpe exceso de amor, que no es que sea malo de por sí, por supuesto que no, pero sí que puede rayar en un exceso de tolerancia y falta de disciplina, entonces se comienza a desviar, y muchas veces los padres, equivocadamente, en darle tanto gusto al joven, al muchacho, lo induce a unos caminos equivocados? Sí, y mucho más cuando los jóvenes no han tenido una base sólida para crecer. Cuando estos chicos no tienen normas y no tienen unos hábitos saludables como familia, ya te decía que empiezan a buscar en otros lados, en otros jóvenes, en algunos casos negativos. También ahí está el caso de las pandillas positivas. De hecho, por ejemplo, en algún momento Tiempo de Juego la calificaron como una pandilla, los mismos chicos, porque se sentían en familia. Pero el amor es básico para que el chico sienta realmente un apoyo de su papá o de su mamá. Lastimosamente, hoy por hoy las familias son algo disfuncionales, y el exceso de tiempo libre o el mal uso del tiempo libre que tienen los chicos hace que ellos empiecen a buscar cosas, entre comillas, para ellos divertidas.
y que puede generar, derivar en cosas que realmente les va a causar no solo daño a ellos, sino a todo al contexto social en el que se mueven. Yo creo que es fundamental amar, pero amar con responsabilidad. Es amar sabiendo hasta dónde yo le puedo dar a mi hijo amor y no libertinaje. Es un tema claro, y sobre todo que la familia como tal sea lo suficientemente clara para darle las normas que debe cumplir, no solo dentro de su hogar, sino en su vida diaria. La falta de disciplina posiblemente puede ser la antesala para que algún joven comience a hacer de las suyas, porque pierde el sentido de la proporción, del respeto, del orden y también de la consideración. Entonces, muchas veces en los hogares no colocan a los niños, inclusive desde temprana edad, no les ponen sus reglas, no les fijan sus horarios. Muchas veces es triste ver cómo jovencitos y jovencitas menores de edad llegan a las casas a horas muy altas de la noche, 10, 11, 12 de la noche, inclusive ya después en horas de la madrugada. Y los padres pues parecieran temerle a los niños, y eso comienza pues a degenerar en unos comportamientos bastante extraños, y ahí es donde pueden llegar a caer en vicios, ¿no, Mayor? De acuerdo, Diego, y hilándome también con lo que señala William, en el tema de la disciplina, no entendida, digamos, como la rigurosidad en la corrección, porque definitivamente se puede educar con amor, pero, digamos, el formar desde temprana edad con normas muy claras, con el acompañamiento a las normas, porque adecuarse a las normas cuando se es niño, cuando se es adolescente, no es fácil por la misma naturaleza del ímpetu propio del crecimiento y de la madurez, pero cuando hay ese acompañamiento, cuando hay ese seguimiento, cuando hay diálogo y una serie, digamos, de contenidos y, por qué no decirlo, de ingredientes en la formación de ese ser humano, de ese niño, niña o adolescente, es fundamental, digamos, la disciplina en términos del amor y en términos de garantizar, digamos, una buena persona que se le entrega a la sociedad. Yo aquí quiero, con tu venia, Sergio, Diego, traer un comentario muy, digamos, acertado que nos da la misma palabra, la Biblia en Efesios 6 nos dice: honra a tu padre y a tu madre en razón al primer mandamiento. La promesa que te señalará es que vivirás largamente. Pero también, padres, no generen la ira de sus hijos. Edúquenlos con disciplina, con amor y de acuerdo a las normas cristianas. Lo digo en el sentido de que generar esa educación con una disciplina de apego a las normas nos va a generar que a futuro, y esto lo voy a comentar ya como servidor público de la policía, tengamos un ciudadano que entiende y comprende la importancia de generar el respeto a las normas. Porque si yo lo genero desde mi individualidad, siendo niño, en mis estudios, en mis responsabilidades, en mis tareas, en mis horarios, seguramente generaré ese hábito para que posteriormente se vuelva costumbre y cultura cuando ya es un ciudadano mayor. Y eso es construir colectivamente sociedad. Muchos de los problemas que hoy pudiéramos evitar como sociedad, como también dice Pitágoras, es decir, educa al niño, no tendrás que castigar al hombre, se derivan precisamente de educar con amor, pero con disciplina. Y es deber de los padres también disciplinar a los hijos. Esto no deriva ni más faltaba en maltrato ni más, sino en normas claras, en comunicación clara, en diálogo claro y sobre todo, y lo más importante, en acompañamiento con amor. Claro, bueno, pues muy bien me parece la forma como usted, Mayor, le da esa verdadera apreciación del amor, porque es fundamental. Lo que pasa es que muchas veces los padres de familia quizás nos excedemos en ese mismo sentido del amor, y ahí es donde viene la permisividad de los padres hacia los niños, ¿no? Y los niños comienzan a dominar a los padres y a hacerles exigencias que seguramente ellos no alcanzan a cumplirlas, y como tienen la comparación con sus amiguitos, en donde a fulano le dieron el celular de tal generación, a mí no me lo han dado, entonces él comienza a ver cómo lo procura, de qué forma él lo consigue, y comienza a subestimar inclusive la condición socioeconómica del padre,
porque la compara hacia los otros. Y dicen, uy, este compañerito mío, los papás tienen plata, los míos no tienen, son unos vaciados, y ahí es donde viene un fenómeno muy importante, que es la depreciación humana que hace de su propia familia. Entonces, trata de buscar una sociedad eminentemente materialista como la nuestra, una sociedad en donde lamentablemente y de forma errónea, de muchos años atrás, también se ha enseñado a la sociedad que si no tienes plata no eres nadie. Entonces le hemos dado el valor por lo que tiene y no por lo que es. Y ahí es donde el niño comienza a construirse en su imaginario, y la pandilla pasa a ser el medio y el motor para poder él conseguir esos recursos que requiere. Yo veía no hace muy poco algunos documentales en donde niños de 10, 11 años ya estaban en un plan de sicarios, pero partieron de pandillas, y partieron porque a ellos nunca sus padres les siguieron una guía, los dejaron completamente sueltos, y los padres no sabían que un muchacho de 11 años ya era sicario y tenía más de una docena de personas en su haber. Eso es uno de los problemas graves que nosotros podemos estar viendo para la formación de pandilleros de hoy, posiblemente futuros delincuentes. Es importante ver que también muchos de estos jóvenes realmente están en población vulnerable, y que vienen de familias un poco disfuncionales en algunas ocasiones, y que su papá o su mamá tienen que estar trabajando gran parte del día para poder suplir esa parte económica. Y en el tiempo libre que les queda a los chicos, lastimosamente los jóvenes, por pura inquietud, empiezan a buscar cosas que hacer. Y si lastimosamente este espacio de tiempo libre lo ocupa en la esquina, y en la esquina es fácilmente presa de otros jóvenes que lo llevan no necesariamente a cosas positivas, ¿sí? Y los chicos no han sido formados eficientemente o fuertemente, son fácilmente influenciables, y ellos son los que son realmente presa y carne de cañón para estos grupos. Yo creo que muy importante es que los papás sepan que no solo es la cantidad de tiempo que le dedican a sus hijos, sino la calidad del tiempo, y que es importante que ellos sepan quiénes son sus amigos, con quién está, y realmente acercar a estos jóvenes a conocerlos, ¿sí? Y no sencillamente tratar de cubrir la falta de tiempo con sus familias o con sus hijos con dinero, o con tratar de suplir su cariño de alguna otra forma. Es fundamental que el chico sienta que es importante para su familia, para sus padres sobre todo. Acaba de poner un punto, William, muy importante, que es el conocimiento de los padres, de los hermanos mayores sobre las amistades del niño o de la niña. Yo creo que ahí es donde se puede llegar a detectar cuáles son los hábitos y qué camino se puede estar dando, a qué juegan, qué hablan. Hay una práctica que antiguamente lo utilizaban las mamás, y yo creo que a todos nosotros nos pasó. Yo creo que no nos hemos equivocado, por lo menos los que venimos de estos hogares donde los valores se profesaban, que nos esculcaban. Nos esculcaban la maleta, nos esculcaban debajo del colchón, la mamá iba pendiente y luego le contaba al papá y le decían, oye, mira, le encontré al niño tal cosa o a la niña tal cosa. Ahí es donde los padres pueden llegar a caer en cuenta. Aunque esto pareciera hoy, en esta civilización de los derechos, de exceso de derechos que inclusive podemos llegar a tener, de que uno no puede romper la intimidad del niño. Pero viéndolo bien, yo creo que es importante cuando se hace con respeto, pero especialmente con ese sentido de indagación, sin que obviamente pues uno vaya a romper ese umbral de esa individualidad que ellos deben tener también, ¿no? ¿Qué dice usted, mayor, sobre ese punto? De acuerdo, Diego. Y yo más que esculcar, yo lo llamaría ni siquiera controlar, vuelvo y reitero, yo lo llamaría acompañar. Yo soy padre de familia,
y mi chico aún está muy pequeño y reviso en su maleta, no esculcando ni haciendo un registro como policía, sino como padre de familia, ¿qué tareas tiene? Eso hace parte del seguimiento. Claro. Pero quiero llevarlo al marco que planteabas, Diego, de los derechos. Claro, en un marco amplio de derechos y que debe garantizar el respeto y, lógicamente, esa determinación de ese ser humano, de ese niño, niña o adolescente, también es importante comprender que yo como padre soy también responsable por lo que pase con ese hijo. Claro. Por eso cuando yo miro su maleta, no solo para mirar sus tareas, miro que no me tenga un elemento, puede ser desde un juguete, un carro, un color, una cosa sencilla, mi hijo es muy pequeño, que no sea de él, porque desde ahí estoy infundiendo un valor fundamental, que es el respeto por las cosas de los demás y lógicamente el gobierno por sus propias cosas. Si yo no genero ese respeto, vuelvo y lo llevo al marco que tú planteabas, Diego, de la sociedad material. Y entonces comienzo a colocar límites puestos en función de lo material. Es decir, quiero tener ese celular, quiero tener esos tenis, quiero tener esa chaqueta, quiero tener este juguete, quiero tener este aparato. Y si yo no planteo muy bien esa situación sobre lo material, infortunadamente es cuando ya, tomando el tema de pandillas, cuando derivan a grupos delincuenciales, de delincuencia común o de delitos sociales, el primer delito que se presenta es precisamente el hurto. Claro. Porque ahí es donde yo, reitero, conecto, cuando veo esas falencias, esas deficiencias de normas, de acompañamiento, que la necesidad se da porque he puesto como eje primordial en ese proceso de madurez, en ese proceso de desarrollo, un bien material. Y eso sigue conectando. Luego del hurto, entonces vienen otros delitos. Para yo garantizar el hurto, entonces ejerzo violencia, entonces viene el segundo delito por el que más se genera este tipo de capturas a niños, niñas y adolescentes, que es el de porte, tráfico de armas de fuego, y luego el de porte y tráfico de estupefacientes, y así va derivando hasta la conducta más gravosa, que es la que toca la vida del ser humano, que en este caso es el homicidio. Entonces mire cómo no controlar la maleta, como tú bien señalas, lo digo en el sentido del acompañamiento, genera, digamos, esa situación derivada que, en función de una sociedad material, conecta un delito, pero termina en situaciones mucho más críticas. Hay padres que han encontrado en los niños, en su maleta o en el interior de su ropa o en algún lugar, han encontrado arma blanca y se han aterrado. Y ahí han comenzado a entender, a comprender que su hijo está por un camino un tanto extraño. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, les voy a hacer a ustedes dos aquí que no nos escuchen por allá en la televisión, algo que pasó, yo tenía por ahí unos 7, 8 años, unos 8 años más o menos, recuerdo, y había un amiguito, un compañero que tenía un carrito, un juguete, y yo me enamoré del carrito. Uy, yo lo tenía y para mí era fascinante. Y un día se lo quité. Y puse como una superioridad hacia el otro niño que tenía una mayor debilidad. Y me apropié del carrito y me lo llevé para la casa. Mi mamá revisaba mi maleta y lo encontró y me dijo: mijo, ¿de dónde sacó este juguete? ¿De dónde sacó el carrito? Y obviamente el culpable, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Baja la cabeza. Ella nomás con la acción y me dijo: ¿a quién se lo quitaste? Y me hizo confesar. Entonces le confesé. Primero, ella me llamó la atención con respeto, pero me hizo. Ella fue al colegio al día siguiente, me hizo entregarle personalmente al otro niño el carrito, pedirle disculpas al niño y a su vez, pero lo más grave de todo es de la que no me escapé, que ella me dijo: le voy a contar a su papá. Contarle a su papá era la pela segura. Por supuesto que no me escapé de esa, jamás se me olvida. En el resto de la vida yo comencé, fue una falla. Puede que fue duro los 3 o 4 correazos que me pegó el viejo en ese momento, pero nunca en la vida mayor, ni don William, se me olvidó eso. Yo pienso que me llevó por el camino adecuado. Yo creo que esto pues pareciera, y mucha gente dice: no, pero es que a los niños no se les puede, tiene razón, realmente no es, pero yo creo que una corrección a tiempo hace
que alguien pueda llegar a florecer en los valores. Bueno, les cuento, ojalá no me hayan escuchado por allá porque quedó mal. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos y seguimos con este interesante tema sobre el fenómeno de las pandillas juveniles, y vamos a ver en el siguiente bloque no solamente estas causas, sino de qué forma las podemos llegar a prevenir. Ya volvemos. Sí, nunca se me olvida. Bueno, queridos amigos, estamos en un tema muy interesante, de verdad que yo me siento muy complacido de poder hacer este programa porque lo hacemos con un espíritu pedagógico. Queremos que en los hogares colombianos no existan las pandillas, que la educación hacia nuestros hijos, hacia los niños, sea la mejor posible para que mañana tengamos un ser de bien, una persona que nos represente, que nos sintamos orgullosos de él como hijo, como sobrino, como nieto y también como colombiano, que en donde lleguemos sepamos que hay un colombiano de bien. Todos somos seres humanos, cometemos errores, pero corregirlos a tiempo es lo más importante. Bueno, pasando de la página, hay una herramienta muy importante que considero que no sé cómo hoy ustedes la pueden ver, pero que ayuda a frenar un poco este tipo de ímpetus, que es el temor a Dios. Cuando a los jóvenes se les inculca desde sus hogares que no solamente es el temor a la justicia que los padres o que mañana en el colegio y que posteriormente en la justicia civil se les puede hacer, sino el temor a Dios. La religión cuenta un papel muy importante, cualquiera que sea la religión que se profese en una familia, pero por lo menos en la religión católica, aparte de los 10 mandamientos, los pecados capitales, está esa formación en valores que se le puede llegar a dar. ¿Cuál es el papel que podría llegar a representar dentro de una formación en un hogar que evite que el joven vaya por un mal camino? Pues yo considero que más que un agregado, diría que es una cosmovisión muy importante que encierra, digamos, el punto de origen de esta interesante discusión, los valores. Y particularmente, lo señala Diego, la religión católica incluye valores que no van a permitir derivar esos comportamientos negativos. Cuando la pandilla, entendida en esa asociación, en esos ímpetus y desafíos propios de la juventud, ya deriva en situaciones negativas, primero, estoy atentando contra la autoridad que representan mis padres, la autoridad que representa el otro, la autoridad que representa lo público. Segundo, yo puedo estar irrespetando al otro, porque cuando yo genero no solo un delito, sino agredo a otra persona de palabra, la agredo físicamente, estoy atentando contra otro valor fundamental que es el respeto y que es fundamental, insisto, para construir sociedad. De manera que en este sentido, la religión y particularmente esa cosmovisión de nuestras tradiciones y nuestra visión de valores judeocristianos occidentales son fundamentales para contribuir, insisto, a ese ámbito de prevención. Y nuevamente, permítame, con mucho respeto, quiero traer otra parte fundamental de la palabra, ya que estamos tocando el tema. La primera carta de San Pablo a Timoteo, en su capítulo 5, versículo 8, si no estoy mal, indica para los padres la necesidad de proveer a la familia, pero el que no la provea, dice, está renegando de su fe. Luego hace una aclaración que no es proveerla de bienes materiales, sino es de proveerla de valores y particularmente los fundamentos cristianos. De manera que cuando no tengo esa responsabilidad como padre, estoy renegando precisamente esos valores a los que entiendo me afilio, me adscribo como católico, o en este caso pues como la persona que tengo esa afiliación hacia una religión. Entonces ese punto de la religión me parece fundamental porque, reitero, más que un agregado, es una cosmovisión que encierra
un ámbito fundamental de prevención y que contribuye a evitar, insisto, que esos menores, sea por pandillas o por otra vía, se nos descarrilen del camino de la educación y de la formación como corresponde a un futuro hombre en sociedad. Claro, es importante recalcar que todas las religiones tienden por el buen camino. No hay religión que le vaya a profesar a alguna persona una mala conducta o un mal camino, no. Las religiones siempre están, especialmente las religiones serias, bien instituidas. Desde luego, el cristianismo, que es mayoritario en el mundo occidental, pues nos permite seguir una vía y seguir un camino mucho más adecuado a través de una enseñanza que no solamente parte de esos mismos 10 mandamientos, sino del Evangelio en las costumbres, en la forma, en la manera. Es una forma de vida. Entonces, los católicos, los cristianos evangélicos, aquellas personas que están dándole una formación a su hogar, pueden tener una mayor garantía, de eso tenga la absoluta seguridad, una mayor garantía de que sus hijos van a tener una mejor corrección dentro de la vida y van a ser ciudadanos de muchísimo bien. Lo que no indica que las otras religiones tampoco no lo tengan, sí, igualmente también lo pueden llegar a tener, pero estamos hablando de las mayoritarias. Bueno, pasando ya del tema de la religión, que es muy importante, ¿en qué momento, cómo realmente jóvenes a muy temprana edad, inclusive jóvenes que todavía sus edades están en un dígito, han probado droga? La droga es uno de los mayores elementos, yo pienso que ha sido la plaga más grande y más nociva que ha podido tener la humanidad en toda su historia de la civilización conocida, porque no es la peste bubólica, no es las 10 plagas de Egipto, no, yo pienso que todo eso a la larga fue pasajero. Esta ha sido porque ha penetrado en miles de billones de personas y sobre todo pues hacia un mundo de destrucción. ¿En qué momento los niños en muy temprana edad y por qué razón, don William, se pueden llegar a entusiasmar y a motivar para poder probar la droga por primera vez? Mira, yo creo que es definitivo el hecho de que, vuelvo al tema de los hábitos y que ellos tengan una disciplina deportiva, que tengan su tiempo libre ocupado. Y todos los adultos a veces pensamos que los niños deben tener su tiempo ocupado después de los 10 o 12 años. Y resulta que los niños deben tener un previo, es de cómo van a manejar su tiempo y cómo van a manejar su semana, su diario, cuando realmente en muchas ocasiones salen del colegio y van a la casa y en muchas ocasiones totalmente solos, van a tener que hacer sus tareas y van a tener mucho tiempo libre, el cual no usan de una forma eficiente. Ahora, el tema de la edad es importante cuando en una sociedad, estoy hablando de comunidades vulnerables como en la que Tiempo de Juego se mueve, el tema del microtráfico es poder, es dinero para estas pandillas. Y estos niños empiezan haciendo papeles básicos de lo que ellos llaman campaneros o lo que ellos simplemente de llevar y traer la droga de un lado al otro. Y para ellos poderlos tener en el lugar donde quieren, con el dominio que ellos tienen, los jóvenes adultos, en muchas ocasiones la primera dosis es gratis, o yo te la regalo, o te la doy en cualquier cosa, para hacerlo dependiente y después que tenga que estar bajo tu dominio para poder conseguir la droga. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que cada vez la edad va más para abajo. Antes veíamos que los chicos podían iniciar su vida en las drogas a los 14, 15 años, pero cada vez, con mucho dolor, hay que decirlo, estamos llegando a edades más tempranas. Y yo creo que eso es un tema bien importante porque las pandillas que se han dedicado a este tema saben que los niños y los jóvenes pueden ser su carne de cañón para que transporten, para que sencillamente la tengan mientras que la autoridad pasa o algo así, y estos niños terminan probándola por primera vez
y lastimosamente como no hay una educación clara y como no hay una forma de ayuda directa, va a ser difícil sacarlos de ahí. Yo soy un convencido que antes de llegar a trabajar con el pandillero que está delinquiendo, hay que volver a trabajar con el niño y hacer un trabajo muy fuerte de prevención. Bueno, hay otro punto, Mayor Rodríguez, que a mí también me llama mucho la atención y lo mantengo en observación, que es la tecnología, que son los videojuegos, la internet, inclusive los mismos celulares. Hoy un niño de 4 o 5 años maneja casi a la perfección una tablet, el computador, el celular, tiene acceso fácilmente a todo este tipo de tecnología. Y aparte de eso, los padres, para entretener a los niños, también les permiten con cierta frecuencia la utilización de los juegos. Juegos que aparentemente son sanos, y de hecho pienso que son sanos, pero también detrás de algunos juegos sanos hay otros insanos que los incitan y los llevan a la violencia, los están llevando a los disparos, los están llevando a hay que matar tantos de los muñequitos que se están haciendo, y eso le va generando al niño una cierta ansiedad porque entre más mata, más puntos obtiene, y entre más puntos obtiene, pues es mucho mejor jugador. Eso por un lado, y por otro lado, la internet, donde los niños exploran y de golpe se encuentran con unos videos en YouTube que son libres y abiertos, y ven inclusive niños, pares de ellos, que están cometiendo algún tipo de atrocidades y les parece un tanto curiosos y, por qué no decir, excitantes, y ellos terminan de golpe plagiando, copiando este tipo de actividades. De acuerdo, Diego. Lo que, digamos, no podemos desconocer son las bondades de la tecnología. Y la tecnología, digamos, como un medio de acceder a múltiple conocimiento, es una situación que no podemos limitar, y mucho menos nosotros como padres de familia. Está claro que hoy día, cuando un muchacho en su etapa escolar aprehende, comprende y domina, digamos, el manejo de estos medios, pues lógicamente accede a unas mejores formas de conocimiento, tiene un mejor desempeño escolar y, ¿por qué no?, pues de una u otra manera, digamos, es destacado, digamos, dentro de sus compañeros y sus resultados particularmente académicos, o por qué no decirlos, de su tiempo libre. La situación está cuando yo permito que esta situación, como cualquier otra que yo pueda aprender como menor, niño, adolescente, se vuelva una adicción. Cuando se vuelve una adicción es cuando yo he fracturado o he pasado los límites de esas normas o esos controles para evitar que esa situación, particularmente un video, un videojuego o información que yo pueda conseguir o ver incluso de contenido explícito en internet, pues haga parte, digamos, de los hábitos de información que consulte un niño o adolescente. De manera que ahí es fundamental, insisto, y yo me permito aquí también enviar un mensaje de cómo lograr identificar y qué patrones se deben tener en cuenta para controlar esa situación. Es claro que hoy la mayoría de los hogares pues acceden sea a través de un dispositivo móvil, telefónico o de un computador, y es importante ahí establecer qué tiempos, qué tipo de contenidos. Hay también las posibilidades de establecer unas restricciones tecnológicas con la empresa que provee el servicio para evitar que accedan a unos contenidos, pero eso parte del control que haga también el padre de familia. Si ese control no existe, vuelvo y repito, la naturaleza de la madurez de un niño, un adolescente, siempre está buscando retos, desafíos, y eso es lo que genera que se asocie a una pandilla. Reitero, el problema está cuando yo paso esos límites, no están regulados, no están acompañados, y ya de en adelante lo que ocurre es que se escapa del control, se escapa de la supervisión. Y en este caso los aparatos tecnológicos, insisto, hay que aprovecharlo, pero con unas normas, unos hábitos, unos horarios claros que permitan que generen una contribución a su formación, y no por el contrario, insisto, acceder a otro tipo de situaciones que lo que hacen es abrirles panoramas, abrirles información que son negativas en su formación. Bueno, estamos en el tema del fenómeno de las pandillas juveniles y estamos analizando con nuestros invitados cuáles son las causas y también los diferentes aspectos por los cuales ellos toman este camino, y de qué forma, de qué manera los padres de familia podemos llegar
detectar cuando uno de los niños o de los jóvenes está incursionando por este camino. Vamos a hacer otra pequeña pausa, ya regresamos para que saquemos algunas conclusiones sobre este interesante tema. Ya volvemos. Bueno, las pandillas juveniles, un fenómeno no solamente de Colombia, del mundo entero. Estamos haciendo un análisis para que entendamos y comprendamos qué es lo que sucede en el interior de ellas, pero también cómo podemos llegar a evitar que nuestros hijos, seres queridos, sean parte de ellas mismas. Hay un punto que también me llama mucho la atención y que se da dentro de las mismas pandillas, que es la promiscuidad. Niños que comienzan a explorar, o jóvenes que comienzan a explorar el sexo, bien sea heterosexual u homosexual, y lo comienzan a trabajar dentro de ellos. Y eso hace que muchas veces los niños se permanezcan más en la pandilla, unos por placer, por gusto, por deseo, porque verdaderamente se sienten como cómodos dentro de ese juego, y otros por temor, porque los mayores los están obligando a tener algún tipo de relación. En ese aspecto, don William, ¿cómo puede hacer uno para advertir que algún hijo de uno puede estar siendo utilizado por esas pandillas? Porque acuérdense que en las pandillas hay unos que son mayores y otros menores, y generalmente el mayor termina a veces abusando de los menores. Es muy curioso que este fenómeno se ha venido generando con mucha más fuerza, al punto en que ahora ya casi que hay pandillas especializadas en generar prostitución infantil. De alguna forma, los niños empiezan a expresarlo a sus padres de familia, pero a veces los papás no queremos ver más allá de lo que realmente queremos. Es decir, el niño nos lo está tratando de mostrar y yo estoy tratando de hacerme el de la vista gorda, para no enfrentar el problema, o sencillamente creo que el niño no está diciéndome toda la verdad. Y ahí es importante, primero que todo, generar en los niños la cultura de que su cuerpo es un templo. O sea, su cuerpo es sano, es perfecto, y fue creado para que él tome decisiones sobre su cuerpo. Y es importante explicarle a los niños, enseñar a los niños que lo tienen que hablar con los padres de familia, y para esto tienen que tener un nivel alto de confiabilidad con sus padres, de confiar en ellos y poderles contar las cosas, y para eso el papá tiene que ser muy claro, y es empezando a explicarle que nadie tiene por qué tocarte y nadie tiene por qué abusar de tu cuerpo, porque tu cuerpo es sagrado y es tuyo. Hay que empezar por eso. Hay que empezar por eso, y sobre todo escuchar a los niños. Hay ocasiones en que pensamos que los niños dicen las cosas por decirlas, y como que dejamos pasar un poco el tema, pero sí es bien importante que el papá escuche y sobre todo empiece a darse cuenta cuando el niño empieza a tomar actitudes de distraerse fácilmente, de volverse un poco introvertido. Ese tipo de cosas terminan son síntomas de alarma para un padre de familia. Mayor Rodríguez, finalmente, ¿cómo podemos nosotros decirle a los padres, advertirles la detección temprana cuando un hijo está tomando ese camino hacia la pandilla? ¿Cuáles son los comportamientos típicos, regulares, que el niño puede estar mostrando como para que pueda encender por lo menos un bombillo amarillo o rojo quizás, y decirle, ojo, que ahí tu hijo está metiéndose en algo extraño? Sí, tradicionalmente, Diego, nosotros nos limitamos a observar el rendimiento escolar, pero tal vez ese no es ni el principal indicador ni el más importante indicador.
tal vez el principal indicador es el de la modificación de hábitos y comportamientos en el hogar, tales como, y aquí es donde quiero hacer pues, un especial énfasis para todos los padres de familia y las personas que nos están viendo, cambios en su lenguaje, es decir, repentinamente deja de expresarse hacia sus hermanos, hacia sus familiares, hacia sus amigos telefónicamente de una manera tradicional, digamos, de la manera que lo venía haciendo, a veces con algunos contenidos de agresividad sin necesariamente incluir groserías. Estas modificaciones del lenguaje es un primer síntoma, por así decirlo, o una alerta temprana. Un segundo síntoma es en su vestuario. Ni más faltaba, sin hacer alguna apelación a su forma de vestir, pero el cambio a la forma de vestuario implica que está buscando una identidad con el grupo que acepta o que requiere para que estés en esa pandilla o en ese grupo, ese tipo de vestuario. Y reitero, no es malo, porque si yo cambio mi ropa tradicional por una ropa deportiva, pues significa que estoy teniendo una afiliación a un club deportivo, al fútbol, al baloncesto, cualquier disciplina deportiva. Otro que parece muy importante es la modificación de hábitos y horarios. Cuando estoy dedicando más tiempo, y retomo el tema, digamos, de los vicios, por así decirlo, de las adicciones, al videojuego, al televisor o a otro tipo de situaciones, ahí es otro tipo de alerta temprana. Y yo cerraría, digamos, ese tipo de alertas, además de las que ya son tradicionales, ver los amigos, conocer las amistades, conocer los padres de sus amistades, sigue siendo fundamental, porque eso marca el patrón del tipo de personas como se están asociando y los patrones que están generando entre ellos, entre amiguitos, entre niños, niñas y adolescentes. Insisto, la base, la piedra angular es el diálogo familiar. Esos espacios que se han reducido de diálogo por la cantidad de trabajo, por el culto a lo material, a veces por el cansancio, reducen las posibilidades de detección, de afianzamiento de normas, de gobierno con amor hacia esa familia y lo más importante, de la formación en valores. Cuando yo amplío ese diálogo, como lo señalaba también William, cuando yo amplío no tiempo en cantidad, sino tiempo en calidad, estoy reduciendo esos riesgos, estoy previniendo y lo más importante, estoy formando al ciudadano del futuro. Miren que toda esta discusión, todo este debate, Diego, si me lo permites, más que redondear sobre política pública, sobre lo que están haciendo las autoridades, que todos tenemos responsabilidad, se ha centrado en la familia. Ese es el germen, el margen fundamental para prevenir esto. Si la familia cumple su función, si la familia tiene esos hábitos de diálogo, de espacios, de normas, de corrección, de disciplina con amor, reitero, vamos a prevenir, vamos a identificar esta situación y vamos a asegurar lógicamente que el entorno familiar en armonía con el laboral sea mucho más llevadero y evitemos este tipo de situaciones que son trágicas. Bueno, Mayor, don William, muy agradecidos estamos con ustedes porque creo que hemos sacado un documento importante para que toda la gente que nos está viendo pueda llegar a entender este fenómeno. Ustedes tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen gente allegada, vecinos, seres queridos que en un momento dado pueden llegar a tomar un camino equivocado, pero que nosotros a tiempo los podemos llegar a corregir. Para eso lo mejor es entender, comprender y aceptar que sí hay un fenómeno. Pero, por último, no tengan temor en intervenir de una forma contundente, clara y muy firme cuando ustedes lleguen a caer en cuenta que su hijo está en un camino equivocado. Háganlo con amor, háganlo con cariño, pero háganlo con autoridad, con disciplina y por encima de todo, seamos ejemplo. Yo creo que el testimonio de los padres es el que ayuda a formar a los hijos. Muchas gracias a ustedes y a ustedes, queridos amigos, que Dios los bendiga y los espero en un próximo programa con más temas de interés nacional e internacional.